Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ángel 0x0 con número. Hoy estamos con la Bea. Oli, ¿cómo están? Yo estoy aquí, pues tome y tome, como siempre. Sí, ya un poco medio mareadona, pero pues ahí está, ¿no? El chiste es cotorrear. El día de hoy pues tenemos una invitada especial aquí en Las Trajineras con el trago coqueto, que así de hecho... Yo lo volteé porque dije, lo puedo promocionar, cierto, pero no me han patrocinado, entonces al revés. Patrocinios, ¿no? a ver si hay alguien que por ahí se fija, patrocinios. Cuando nos patrocinen hasta fotito nos vamos a Exacto. tomar. Y bueno, la madrina de esta sección con un trago coqueto. Pues aquí venimos a Las Trajineras de Xochimilco el día de hoy, venimos disfrutando de la estancia de la Bea y por ahí tenemos una sorpresa en el siguiente episodio porque también vamos a hacer una sección de stand-uppers y luego ya vamos a estar pues transmitiendo otras cositas por ahí. Cuéntame, quiero saber qué tanto andas haciendo, a ver. Pues es lo que venimos a ver contigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué emoción? Oye, yo la neta debo confesar que estoy emocionada porque es mi primera vez en un viaje en trajinera. La estoy pasando bien, solo que sí me preocupa cuando me ande de la chis, en qué piedrita me voy a poner. Ah, sí, no te preocupes, por ahí hay baños flotantes. Mira que la chela afloja rápido la vejiga, hijos. Entonces, ya estoy viendo ahí por ahí mi arbolito. Así es, pues bueno, para quien no conozca a la Bea. Hola, soy yo. Exactamente, y es stand-upper mexicana que está creciendo en sus redes sociales. De una vez di las redes sociales para que también te sigan. Ay, sí, pues síganme de una vez, @LaBea Stand Up, ahí ando yo, pues echando, pues ahorita el cotorreo desde la casa, porque pues, estamos, maldita pandemia, ya quiero que termines. Así es. La Bea, yo tengo una duda que me genera desde hace mucho tiempo y quiero que me digas tu nombre completo. Mi nombre completo no se puede decir, hijo. Chales, ¿no? No, me llamo Tania. ¿Y por qué la Bea? Pues porque Tania era bien aburrido para hacer stand-up, la verdad. O sea, sí suena Tania González y es como más bien que tiene un despacho jurídico, no que sea comediante, hijo. Entonces, ¡ese soy yo! ¡Bob Esponja, pantalones valientes! Cuando empecé a hacer comedia, pues me di cuenta que hacía bien la chamba de hacer reír, pero como que no me convencía a la hora de que te presentan, ¿sabes? Como que decía, como que le falta punch a esto. Entonces, a mí ya me decían la Bea desde la prepa, y pues nada más lo retomé. Dijiste, de aquí soy, ese es mi apodo ya ajá. de por vida. Sí, porque ese apodillo salió porque Isra y yo pues empezamos ahí a grafitear las calles. Yo lo que hacía era comprar muchas etiquetas. Espérate, es que se red. Algunos centímetros más tarde. Es que sí me distrae. Sí. Yo lo que hacía era comprar como de estas etiquetas para los cuadernos. Y entonces ahí yo ponía Bea y lo pegaba en las ventanas, lo pegaba en las puertas. O sea, era como más ahí pegar la buena onda. Y pues ya, cuando empecé a hacer stand-up nada más agarré, lo retomé. Órale. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Yo pensé que era más interesante. No, yo pensé que era por nombre como Beatriz o algo así. No me llamo Beatriz. Dejen de decirme que... Luego me escriben en Instagram de, hola Beatriz, y yo no me llamo Beatriz. Así es. Y bueno, ahorita está el auge del stand-up. Digamos que siento, yo no sé tú, desmiénteme, pero... Franco Escamilla como que abrió una gran puerta para el stand-up en los medios y sobre todo en la plataforma de YouTube, en donde empezó a subir sus rutinas. Ya tenía años él. Y pues se le ocurrió de repente subir los videos de sus rutinas. Y como eran variados, pues la gente empezó a ver. Imagínense, ya más de 10 años él trabajando en stand-up antes. Entonces pues ya tenía pues material guardado, ¿no? Sí, bastante. Y pues de ahí, siento que de ahí subió, porque yo recuerdo cuando empezaba a ir al teatro con el medio del Timón de la Ciudad, uno de los foros que tenía presencia para el stand-up,
era el Foro Shakespeare. El Foro Shakespeare, que era, digamos, Foro como que- Pasquel también. Así es. Y luego de repente me invitaron a un bar que, digamos, yo considero como la cuna de los estandoperos de la ciudad, al Beer Hall. Beer Hall, que donde estaba ahí Sí. por Chapultepec. Ujú, que de hecho fue el primer open mic donde pues dieron la oportunidad a que los comediantes probaran el material. Ese fue en Beer Hall. Luego ya de ahí se empezó a abrir otros espacios como Woco, que también es Ándale. muy importante para los comediantes. Beer Hall y Woco son como nuestras casitas del norte y del sur. Y luego también llegó La Pulquería, que también es un lugar chido de stand-up donde se practica el open mic y está muy cool también. Son como los primeros lugares, los 3 lugares donde pues más íbamos. Ujú. Y ya después empezaron a abrir algunos lugares Sí. en donde, pues aquí en el sur, estuvimos platicando una vez en una de las entrevistas que estábamos haciendo, pues están picando piedra de la zona sur, porque Sí. es muy difícil la parte de del sur de la Ciudad de México. Es que ¿sabes qué pasó? Que el stand-up justo empezó como a tener más auge, le empezaron a abrir más puertas, pero solo eran puertas en la Condesa, en Polanco, todo se centraba allí y pues no todos tienen la facilidad para ir a la Condesa, y entonces pues lo que tenemos que hacer, siento yo, los nuevos comediantes, las nuevas generaciones, es pues seguir por el mismo camino, pero buscarle por otros lados, irse al norte, irse al sur, irse al Estado de México, o sea, empezar a llegar a más lugares que a lo mejor la gente no sabe que existe el stand-up y les vamos a llegar con un show y les va a gustar y van a conocerlo y ya vamos a tener otro lugarcito allí. Sí, antes de que abrieran el Barlequín, que está aquí en Miramontes, donde ya también se han presentado con Sí. piedra, papel o tijeras, había un lugar aquí en Xochimilco que también quiso abrir puertas en un restaurante bar que se llama Luna Roja. Creo que sí escuché el lugar. De hecho, Mitch, ahí Sí, ¿no? abría el stand-up, pero ahí era ya, digamos, la rutina de cada uno de los stand-uppers. Ok, sí me acuerdo que lo vi, pero nunca vine. De hecho, yo llevaba poco tiempo cuando vi que abrieron ese lugar, pero pues como me quedaba lejos, lo dejé así de, ay, qué chido. Solo dije, qué chido que hay un lugar en Xochimilco para hacer, pues estando para echar la broma, pero nunca fui. Pero Sí, está de padre. hecho, por aquí te digo que quien abría prácticamente el stand-up era Mitch. Sí. Antes de que fuera más famosa, porque ya lo era. Sí, Hola, Mitch. si fue la flor más bella del ejido aquí en Xochimilco. Mira, pero ahora es de todo, ahora es de todo México, Así la es. Michelle Rodríguez. Y luego ya después, ya ahorita con los programas que la verdad es que sí ha tenido Sí, no, un Michelle. auge. De hecho, cuando yo empecé a hacer stand-up fue una de las primeras mujeres que vi haciendo comedia y yo dije, no manches, qué onda con esta morra, o sea, hace reír increíble, su rutina está bien chida, la gente se la pasa bien, ella se está divirtiendo, aparte de que tiene otros muchísimos talentos, es actriz, es cantante, muchas cosas sabe hacer esa mujer y yo la admiro mucho y está muy chingón que este medio del stand-up me haga conocer personas chidas. Sí, y a lo No que voy, mames, ¿no? está bien chingón. Ah, sí, bueno, de hecho hay una variedad de pájaros. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y voy a ese punto. Y me refería a Michelle porque con la plataforma que abrieron después de Comedy Central, ya el canal oficial, ¿cómo surgió ese proyecto de La culpa es de la Malinche? La culpa ¿Cómo es de te la invitaron? Malinche. Me invitaron, me hablaron por teléfono para hacerme la cordial invitación y me dijeron justo que era un programa conducido por Alexis de Anda, Michelle Rodríguez, Verónica Toussaint, Mónica Escobedo y que si yo quería ser parte del elenco. Y yo justo así con la garganta bien atorada dije, pues sí, cómo no, cómo va a decir que no. Y ya, o sea, solo fue como una llamada que llegó un martes y yo estaba como desayunando y ya, bueno, no, pues que soy aquí, Vale, de Comedy Central y que bla, bla, bla. Se siente bien chido, güey, no manches. O sea, déjenme decirles, amigos, que cuando me hicieron esa invitación,
yo estaba hasta temblando porque dije, no me puedo creer porque no me esperaba la llamada, ¿sabes? O sea, y menos para hacerte una invitación a participar en un programa que también me emocionó mucho porque pues era la primera vez. Hola. Gracias. Ahorita no, joven. Era la primera vez que yo salía en un programa de tele. O sea, ya había salido antes en Duelo de Comediantes y en los line-ups, pero no en un programa. Ok. Como, pues sí, siendo parte del elenco, eso fue más emocionante todavía y también fue un reto para mí porque pues nunca lo había hecho y estaba al lado de 4 compañeras que ya habían hecho programas, ya habían hecho cosas y pues yo era como la nueva ahí, ¿no? Y sí, estaba con ese pendiente. Yo soy el guerrero dragón. Oye, pero también empezaste a crecer bien en parte del stand-up. Sí. Digo, lamentablemente ahorita tenemos una pandemia del cual pues nos ha parado a todos, ¿no? Y más a los que somos de espectáculos, Sí, los que son de stand-up, los que nos teatro. dedicamos al entretenimiento, sí, ya no nos estamos entreteniendo con nada, amigos. Ya, por favor, ya que acabe esto. Sí, pues lo que estaba platicando, subiendo. Muchos de los seguidores de aquí de Ángel 0DX, subiendo, pues buscan el programa, ¿no? La sección de Tanga o Cachetero, pero pues también tenemos que variar este punto, ¿no? Porque digo, y a lo mejor los que siguen han visto que aquí yo en Xochimilco he tratado de mostrar un poco más de este lugar. De este lugar, pues Porque- sí, pues haberme traído aquí está bien cool. No, y aparte, manches. la anécdota, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué estamos aquí, Ángel? Estábamos la publicación de Instagram en vivo, ¿no? De Ajá. repente estabas ahí platicando. Pues es que uno que ya no puede hacer comedia, pues le hace al influencer ahí en su Instagram. Le hace ahí que la historia, que las transmisiones en vivo, justo también pues para que el público no se olvide de ti, ¿sabes? Porque si no subes nada, pues te dejan de seguir y Pero pues, al contrario, digo, a mi punto de vista contigo, no creo que se estén olvidando porque como están relanzando cosas, la culpa es de la Malinche y la neta es que a mí me gustaría que hubiera una segunda parte no sé, Ay, dame sí. la premisa, dímelo. ¿Va a ver? no, ojalá tenga ya la premisa o la Deberían premisa, de perdón. irse a Comedy Central y poner el hashtag. Pongan la culpa es de la Malinche. La culpa es de la Malinche, Segunda parte. Ya queremos otra temporada porque ya se está acabando el dinerito, te decía. Estuvo muy padre, la neta, a la gente le gustó muchísimo el programa. Al principio cuando lo estábamos haciendo, sí estábamos con este miedo porque, o sea, pues para empezar es un programa hecho por mujeres y sabemos que somos buenas haciéndolo, que lo hacemos bien, pero nos cruzamos con ese maldito cliché de que las mujeres no dan risa, de que las mujeres no pueden hacer reír, de que las mujeres no pueden estar conduciendo un programa, etcétera. Entonces teníamos como ese temor, pero la gente lo aceptó increíble. Había comentarios en YouTube al principio de ay, pinches viejas, y que nos van a hacer reír, y así de huevos, pendejos. Pero después ese mismo público le comentaba a los otros que escribían lo mismo, así, güey, yo decía lo mismo y vi el programa y me callaron el hocico, y yo así de No, eso es chido. Y déjame decirte que apenas vi algunos comentarios exactamente de Facebook. Ajá. Y de repente los mismos comentarios que tenías en YouTube, exactamente los mismos comentarios que están en Facebook, casi Cool. casi. Sin embargo, bueno, yo sí me di el tiempo en ese momento pues de decirle un comentario para todos. Entonces fue así. Gracias. En ese momento sí fue como el punto de mencionarles, bueno, a lo mejor no han visto el programa porque el intro, digamos como el comercial del capítulo, muchas personas persinadas que no lo son. Se hacen las Sí, persinadas, las no más. víctimas. No se hagan las víctimas, bien que son retraviesos. Pero después, ya en los próximos comentarios, ya vi Otro punto de un vista. punto de vista más positivo. Sí, exacto. Y eso fue bien padre que el mismo público tenía esta expectativa justo por lo que ve en los comerciales y ve el programa y ya se saca de onda o entra en reacción más bien y dice, no ma, que estas morras están bien chingonas y son buenísimas y nos empiezan a recomendar y pues el éxito fue muy chido, a la gente le gustó mucho el programa. Cuando acabó
los mismos. Mira ese perrito. Cuando acabó. Es que vamos a hacer, ahora sí que vamos a hacer una pauta aquí. Para que más o menos, les comento esto porque estábamos platicando de que no habías venido a Xochimilco. Nunca había venido a Xochimilco y estoy así como queriendo voltear para todos lados. Así es. Y de hecho, a ver si luego vamos a dar una oportunidad te voy a llevar a un lugar que se llama la Isla de la Llorona, que es una chinampa. Sí, lo he escuchado, sí, hay que ir. Entonces, ya los voy a invitar a ti y a Irra y a quien se quiera colar ahí de los stand-uppers. Cámara, jalen. Ahí está la invitación para que también pues vengan un día. Sí. Vamos a entrar por otro embarcadero y después vamos a la Isla de las Muñecas, que de aquí puedes llegar, pero sí nos tardamos un poco más. Va. Ah, bueno, y mira, ese perro ya está cagando. Era el mismo. Está en modo de ataque. ¡Corre, perra, corre! Entonces acabó la temporada de La Culpa, a la gente le gustó muchísimo y nos empezaron a llegar muchos mensajes de ¿por qué esto? Porque justo el programa llegó en media pandemia, donde todos la estábamos pasando mal y nos llegaban mensajes, bueno, a mí me llegaban mensajes de qué chido programa, me salva la semana, no la estaba pasando chido y prendí la tele y estaba el nuevo capítulo, estaba la repetición y me sentí bien. ¿Van a querer música? No, gracias. Gracias. Y eso es bien padre, que te escriban esos comentarios de que les está gustando lo que estás haciendo e incluso que te estén pidiendo más. Es padre. Yo me emocionaba mucho me sigo emocionando con los mensajes que llegan porque siguen llegando muchos. Y cuando acabó, me distraigo mucho con toda la gente. Y cuando acabó el programa, hubo hasta recaudación de firmas. La gente empezó a juntar firmas y se las mandó como a Comedy Central para que hubiera otra temporada. Oye, pero no les han dicho entonces, ¿no? No. ¿O crees que se estén esperando por lo de la pandemia? Pues es que la pandemia afectó en muchos sentidos, ¿sabes? Entonces, pues solo nos queda pues esperar a que ellos decidan si quiere haber otra temporada o no. Fíjate, en mi caso, con lo del Timón de la Ciudad, pues bueno, igual dejamos parado porque el teatro, la cultura, y por más que quieran hacer transmisión en vivo, la verdad es que pues, no es igual. No es igual. Nosotros, Isra y yo hicimos 2 veces o 3 veces, no me acuerdo bien, shows en línea, que se agradece muchísimo que la gente se tome el tiempo de comprar un boleto para ver un show en línea, pero sabemos como público y como comediante que no es lo mismo. O sea, uno como comediante está enfrente de la cámara recitando la rutina porque ni siquiera puedes oír la risa, entonces es nada más como soltar la rutina y ver en las pantallas al público Sí, está como complicado, ¿no? Bueno, está padre porque para nosotros los comediantes fue un nuevo reto, ¿sabes? Claro, O sea, hacer reír estábamos sobre una bien, pantalla. exacto, estábamos bien acostumbrados a llegar a nuestro lugar ya lleno con el público y nada más subirnos y hablar y con esta situación tuvimos que empezar a hacer contenido en los shows. Está bien el show, pero hay que ver que el público a lo mejor quiere ver otra cosa, entonces hay que hacer muchas cosas. Es muy difícil, pero también está chido porque te hace explorar más y no quedarte nada más en lo mismo. Sí, no, está muy, muy complicado. Y luego, retomando lo del programa, pues también tenían invitados invitados especiales con los de La Malinche, ¿no? Sí, en cada capítulo hubo invitados y eso fue la ventaja de que grabaron La Culpa en México, porque La Culpa es de Cortés, que es la versión de hombres, la han grabado en Argentina. Y también la culpa de Cortés versión mujeres, que hubo como donde estuvo Mónica Escobedo, Pachis, Isabel Fernández, Ale Leí, no me acuerdo quién más, pero la hicieron en Argentina, entonces no hubo como esta ventaja de poder invitar porque estaban en otro país, pero como nosotros lo grabamos aquí, pues ya invitamos, cada capítulo hubo invitado y creo que también eso fue un plus chido al programa. Sí, pues sí. Te tengo ahorita unas preguntas
¿Y estas preguntas son algo capciosas? No. Hoy voy a hacer examen. Ay, no, Prepárate, no. Rapón, tú también. Cada vez que vienen les hago exámenes. Ay, no manches, yo soy... Una vez, yo así de payasa, dije, voy a hacer un live de mi cumpleaños y voy a hacer preguntas de matemáticas, ¿no? El chiste era pues ponerme pedísima. Pero, güey, yo hice las preguntas justo porque dije, para que sean fáciles y las pueda contestar y no acabe peda. A la mera hora, 5 por 8 y yo, terminé anal, Buenísima. pero bueno, a ver, dime. Esa es la de primera, ¿eh? Pues no estoy lista, pero pues estoy lista. ¿Tanga o cachetero? Ah, ¿no? Ese es mi otro programa, perdón. A raíz. Va. No, es que sí. Espérame, es que Échala, traje échala. unos para Isra. Ya se me cruzaron. ¿Cuáles eran para mí? No lo sé, tú dime. Ah, ok, esta es la tuya. Ya la vi. Era al revés. Sí, cada quien tiene sus encuestas. No mames, está bien chingón aquí. Sí. Hasta está como muy tranquilo, justo para echar la platicadita. ¿Sí o no, Exacto. Francisco? Está chido, ¿no? Francisco es quien nos viene trayendo el día de hoy en la trajinera. Y pues ya a la vez está poniendo nombres a todos los que se encuentran. Francisco les dice Marcos, a Jessy que me está ayudando en la ¿Usted, cámara Mike? le dice ¿Cómo se llama usted? Laura. ¿Cómo? Manuel. Ah, Manuel ahorita le va a decir Pancho. no, ya no les voy a cambiar el nombre. A ver, un joven sale de su casa y empieza a llover. Ajá. ¿Qué hizo el chico para no mojarse? Lo primero que se te venga a la mente. Un joven sale de su casa y empieza a llover. ¿Qué hace para no mojarse? Ajá. Se mete a una gasolinera. No, Entonces, el cuate era calvo. Pues nada, no hizo nada. ¿qué? A ver, si un niño se muda a la Ciudad de México, a Lima, ¿dónde le crecen los dientes? No. Ya pusieron cumbia, ya no estoy pensando. Ese cumbión bien loco. No, a ver, si un hombre de México se Si un muda... niño se muda a la Ciudad de México a Lima, Ajá. ¿dónde le crecen los dientes? Eh, ¿Qué le va a decir a la damita? No la lleve triste. Canción para la foto. Y ella no puede pensar por lo mismo. Caballero, para que se anime. Gracias. ¡Ya basta, Freezer! yo creo que no le crecen los dientes. ¿No le crecen los dientes? No, Pues los dientes se crecen en las encías, ¿no? sí. Esa es la respuesta. Güey, qué preguntas tan raras. Yo así de... ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Estoy entrando, mi mente está empezando a tener un choque mental muy cabrón. A ver, va otra. ¿Qué objeto es el que tiene que romperse antes de usarse? El vidrio ese para los incendios. No, ¿No? no. Entonces... El huevo. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Ese también se tiene que romper. Bueno, es que depende, güey, porque si lo haces cocido, no tienes que romper el huevo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí, tienes que quitarle el cascarón. Ah, sí, sí. Yo me los como con todo y cáscara. Con razón tengo harto calcio yo. A ver, ¿qué va hacia arriba cuando la lluvia va hacia abajo? Que ya hasta me da pena contestar. ¿Qué va hacia arriba mientras la lluvia va hacia abajo? Isra, sóplamela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va hacia arriba mientras la lluvia? ¿Qué va hacia arriba? El vapor. No. Y así de, es que hay un ciclo del agua. ¿Qué va hacia arriba entonces? La sombrilla. Sí, es cierto. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Qué invento te permite ver a través de los muros?
No sé. Las ventanas. Le quitas lo divertido a la vida. Y yo me quedé así media hora. Cri, 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 cri. cri, cri. Y te voy a hacer la última ya. A ver. ¿Cómo se le llama a la policía en Noruega? Ay, se le llama. ¿Cómo se le llamará? Estoy tratando de hacer una, o sea, ustedes me ven aquí toda mensa con mi cara, pero aquí adentro hay un montón de veas Ahí con pensando. los numeritos acá, ¿no? ¿Cómo se le llama a la policía en Noruega? No, pues, ¿polis? No. ¿Cómo? Por teléfono. Oye, Poli, ¿quiere venir? Es que me No están asaltando. mames. Y a ver si quiere venir. Yo pensando así de, no, es que tiene que tener relación con Noruega, algo. Pues así, ya dime rápido, ya para terminar esta entrevista, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme, está todo muy increíble, la estoy pasando muy bien y es chido verte, nos conocemos desde hace ya varios, pues yo iba empezando cuando nos conocimos y estuvo cool. Fíjate que exactamente de eso, hay muchas personas que conocí durante el teatro. Ajá. En sus auge, cuando apenas empezaban, y ahorita que ya son auge, pues tengo que contactar a los representantes, al rato a ver si no te contacto con representante también. Pues mira, de todas formas te dejo el número. No, es chido como pues seguir siendo valedores a pesar de que ya pues pasaron varios años y pues aquí estar dando el rol y con la chelita está todo súper cool. Yo la estoy pasando, mira, así, yo así, para todos lados. Mira un perro, mira un pájaro, ya así. Está todo muy bonito aquí. Muchas gracias por traerme. Gracias a Francisco que nos está dando Exacto. el rol y a Manuel y pues nada. Gracias. Por cierto, si quieren venir a las Chinampas, se pueden ir dos opciones. Una a Tianguisclit Outlet, donde va a aparecer por aquí toda la información. Gracias a la pandemia nos volvimos emprendedores una vez más. Nos van a encontrar artículos como cubrebocas, playeras, tazas sublimadas. Ok. Y vamos a meter un proyecto, de hecho, también con las personas de las trajineras de Xochimilco, para que se vengan a visitar a Xochimilco. Y quien no haya visitado Xochimilco, manden un mensajito. No les voy se a dejar el sientan link. mal, no se sientan mal si no han visitado Xochimilco, no son los únicos, yo era de esas y venir a Xochimilco es bien chido porque hay gente bien cool y aparte todo está bien padre. Sí. Y ya se dieron cuenta, ¿no? Y de repente, bueno, una musiquita. No, espérame. Exactamente lo que decía. Eso que estábamos diciendo. Pero está chido, pues al final del día, pues aquí la banda, pues sí. Sí, uno viene Ahora sí a que mi cotorrear. barrio me respeta, ¿no? Exacto. Mira, ahí están los... Y pues bueno. ¡Solo Xochimilco es lindo! ¡A huevo! Xochimilco es lindo, sí, claro, sí. ¡Eso, mamón! No, y de hecho por ahí también hay otro proyecto que también vamos a estar mostrando lugares que no saben de Xochimilco, porque no nada más son los canales. Tenemos cerros y por ahí hay unas pirámides que pocos saben que hay en Xochimilco. No, yo no sabía. Así me es. siento la más mensa del universo. Entonces, no, y créeme que hay, o sea, te aseguro que el 10% sabe esto nada más. Sí, no, está increíble que nos hagas conocer más de este bonito lugar, porque justo uno dice Xochimilco y nada más se queda con las trajas y ya. Y con los ahogados, ¿no? Y ya está ahí. De ahí fuera, pues ya no. Pero no, Xochimilco es más. Aparte de que tengamos alcaldes y delegados, tuvimos Malpex, que es en toda la ciudad, ¿no? Pues ya que- Eso en todos lados te decía. Así es, pero pues ese es otro tema. Eso, no, ¿para qué? Pues nos vamos? gracias, Bea. Gracias a ti. Muchas gracias. Espero verte pronto porque Claro. nuevamente está la invitación el día que hagamos ya la reunión, que estemos como en semáforo amarillo, a ver si ya podemos reunir a más gente, que ya sea mínimo por... pues es que yo creo que hasta junio así vamos a estar Ay, ni aventando. digas, hijo, pero espero que ya sea muy pronto, porque ya hace falta, la neta. Sí, no, y aparte también pues la cuestión del teatro, el stand-up,
Bares, antros, o sea, toda la gente que trabaja en esos medios está muy, muy cañón. Sí, estamos pasando por una situación que a todos nos está afectando de diferente manera y espero que ya pase pronto para que pues estemos más chido anímicamente, tengamos el ánimo más arriba. Mentalmente, ¿no? Podamos ya ir a trabajar, que aquí en Xochimilco a Francisco se le llene la trajinera. O sea, a todos nos hace falta. Es más, ahorita no podríamos ni grabar así porque estarían aquí toda la fiesta, el punchis. Exacto, bueno, eso sí fue una ventaja, fíjate. ¿Sí? Sí. De hecho, sí. Cierto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Nuevamente tus redes sociales, Síganme en todas las redes sociales, @labeastandup, ahí ando pues echando el cotorreo. También sigan el canal de YouTube, Comedia Jocosa, todos los domingos se sube un nuevo episodio de Está Ocupado a las 8 de la noche, El Sonidero todos los jueves a las 8 de la noche, completamente en vivo. Doña Juanita los martes a las 4:20, es un canal de información canábica, ahí pues para que toda la banda que le gusta echarse la travesura. Bueno, antes de ya terminar este programa. Ya vio Francisco, ya te vi que luego sonreíste. No, y de hecho me desvelé porque exactamente porque estabas bien pacheco, dice. No. aparte. No, fíjate que a mí me regalaron unos coquitos y de ahí empecé a hacer mi huerto. Ah, mira. Aparte, cultivas. De cultivo, Eres sí, cultivador. sí. Pero okay. le empecé a comprar unas plantitas aparte de fresa, ajá, hortalizas, ¿no? Pero de una, digamos como de una semillita, ya ahorita ya tengo como 6 plantitas. Ay, mira, míralo, emprendiendo aquí. Exacto. El joven. No, pues y ayer cursos para ver cómo hay que mocharlo, cómo hay que curarlo. Es un proceso. Está muy cool, pues sigan ¿cómo se llama tu canal? ¿Recuerda? Ángel 0X0 con número. Ángel 0X y vean Doña Juanita para que ahí se complemente la información canábica y se den unos pinches toquesaxos, pero bien informados, hijos. Exacto. Porque bueno, no nada más es para que pues, te pongas mal, sino también son cuestiones curativas. Exacto. Produce esta plantita, ¿no? Sí, tiene muchas propiedades, entonces, pues si ustedes nada más piensan que es que esos pinches locos ya se van a poner bien pinches marihuana. No. Por eso este programa que es del yo aquí promocionando el programa del Isra Punk. Y de hecho, bueno, en el siguiente episodio viene Isra Punk. Ah, pues miren, ya no va a decir nada, el que diga, el que hable pero está ocupado, se pone buenísimo también, ese es el mío. Es el mío, estamos en un baño ahí contando anécdotas y pues nada, sigan el canal, muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario. Mira, Chalopanic. ¿Qué está pasando? Los que van abrazados. No se mueven ni pestañean. Ay, qué romántico. Y pues bueno, amigos, ya saben, suscríbanse al Timón de la Ciudad, váyanse a mi canal de Ángel 0X0 con número. Nuevamente damos las gracias a la BEA, esperemos que ya cuando se abran nuevamente pues estos foros en donde se presente, pues vamos a ver si podemos asistir también. Exacto, ahí síganme en las redes sociales, porque si todo sale bien, muy pronto sale el show completo. Y pues solo estamos esperando a que nos den semáforo naranja. Mínimo. Pues bueno, amigos, soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto. Ya te inclinas hacia enfrente y vas moviendo las manos así. ¿Debes estar muy a la orilla? No te vayas a ir, vea, O acá atrás. Oye, ¿ese va a ser el próximo ahogado o qué onda? No. Mañana en el metro. Comediante se ahoga en Xochimilco. Aquí a las flores, por favor. Semejante paloma bien chiquita. ¿Qué pasó? Ya está acostumbrada. Como que semejante palota y ella es chiquita. Ya está acostumbrada a ir. Lo que estás diciendo,